por todo. No, ¿de qué? Buenas tardes, pues ya estamos en vivo una vez más en el mes de febrero en nuestro Plantástico de esta ocasión. Ahora tenemos de invitado, nos da mucho gusto, al doctor Guillermo Ibarra Manríquez y pues dicho sea de paso, el doctor fue en un periodo presidente de la Sociedad Botánica de México. Bienvenido, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, noches, no se ve. Noches ya. Bueno, la charla del doctor se llama La biología fascinante de la familia Morace, pero déjenme les platico un poquito pues de la síntesis curricular del doctor. El doctor Guillermo realizó sus estudios en biología en la UNAM y el Colpos en Chapingo, especializándose en árboles tropicales y particularmente en la familia Morace, ¿no? Que es de la cual nos va a hablar este día. Ha fungido como responsable de alrededor de 10 proyectos financiados y de 13 en colaboración con otros colegas botánicos. La experiencia como investigador del doctor le suman más de 112 artículos en revistas indexadas y arbitradas, tanto nacionales como internacionales, así como libros, capítulos de libros, 33 notas científicas y alrededor de 268 citas, seguramente ahorita en este momento más. Es además docente y ha impartido alrededor de 12 cursos de licenciatura, 34 de posgrado y 3 talleres, además de ser formador de recursos humanos con 13 tesis de licenciatura, 20 de maestría y 5 de doctorado. Actualmente el doctor Guillermo Ibarra es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, perteneciente a la UNAM, que está, bueno, ubicado en Morelia, Michoacán. Y es investigador nacional nivel SNI 3. Incluso dentro de muchos otros logros, el doctor Ibarra, bueno, como ya les mencionaba, fue vicepresidente durante el 2008 al 2013 y presidente del 2014 al 2017 de nuestra sociedad, la Sociedad Botánica de México, orgulloso, y es editor de la revista Botanical Sciences desde el año 2017. Su línea de investigación, bueno, pues se centra en la flora arbórea tropical y particularmente en la familia Morace. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Eh, pues agradezco muchísimo, Mané, la invitación del Consejo Directivo a través de ti. Me da muchísimo gusto participar en este tipo de sesiones. Siempre las he encontrado interesantes. Me parecen un medio muy bonito para compartir experiencias, conocimiento de las plantas. Entonces, pues cuando me invitaron, pues no dudé en hacerlo. Así empiezo mi presentación, Gracias. con ese agradecimiento previo. Y además, pues vean en la portada, además del título, y pues pongo ahí a Querantodendron pentadactylum, ¿no? Esta malvácea fascinante que siempre, que es nuestra especie, Escudo. que forma nuestro logo, y que pues a mí siempre me ha parecido que ahí la tengo que tener. Es una de mis plantas favoritas, y pues ahí está, a pesar de que voy a hablar de la familia Morace, ¿no? Bueno, Eh, gracias, también, doctor. sí, voy a empezar. Entonces, este es el título de la charla. Y bueno, en términos generales, este es el esquema que deseo proseguir con la charla. Me interesa indicarles cómo se reconoce la familia, y cuáles familias están más relacionadas con Morace, su diversidad taxonómica respecto a los géneros y especies, la distribución en términos generales, dónde se presenta y en qué tipos de comunidades vegetales está. También varios aspectos relacionados con ecología, principalmente de polinización y dispersión, y terminaré con una mención general sobre pues los usos que tiene varias de las especies, y que hacen importante a la familia en ese contexto para nosotros. Vamos a empezar. Pues tomé estas imágenes del sitio de Angiosperm Phylogeny website, precisamente para indicar pues la posición de Morace, ¿sí? La familia se encuentra en el orden Rosales, ¿sí? Y un zoom de
de este árbol nos permite ver, lo hago del lado derecho, que la familia pues está relacionada con varias especies, pero especialmente con estas 4 que destaco en este marco verde, ¿sí? Ulmace, Canabace, pero particularmente Morace y Urticaceae son familias muy cercanas y pues ya lo vamos a ver en un momento más, pues muy relacionadas, y eso se refleja a través de esta información íntegra que nos presenta a través de este árbol el sitio. Moraceae, entonces, pues tiene una diversidad, no es de las familias muy diversas, pero bueno, se estima y hay un consenso en que hay alrededor de menos de 40 géneros, 37 a 39, un número aproximado de especies de 1100 especies, tiene para América 20 géneros y 250 especies, ¿sí? Esta familia se distribuye principalmente en regiones tropicales a templadas, ¿sí? Y generalmente en comunidades que están en bajas elevaciones, normalmente de 2000, no sobrepasan los 2200, ¿sí? Es muy raro, pero sí hay especies que pueden encontrarse a elevaciones ligeramente más altas que estas, ¿no? Pero definitivamente hay grupos que no toleran el frío y que se restringen a sitios tropicales, como por ejemplo, bueno, el género que yo estudio, que es el género Ficus. La familia está dividida en varias tribus, 7 en total. Aquí les muestro su número de géneros y de especies de las tribus. Y bueno, hay una disparidad en cuanto a su composición. Ustedes lo que pueden notar de inmediato es que la tribu Ficé tiene solo un género, pero más de 800 especies. Ahí se incluye el género Ficus. En general, las otras son mucho menos diversas. Con respecto a su origen, pues es controvertido, no hay un cierto consenso. Aquí les pongo varias de las estimaciones que hay, pero haciendo una síntesis de esas referencias, se puede decir que está en alrededor de los 100 millones de años. De hecho, Corner, uno de los especialistas más productivos de la familia y que estudió principalmente el grupo en las áreas paleotropicales, estimaba ya en 1967 una fecha más o menos similar a la que dan estos relojes de ADN, ¿no? 90 millones de años. Ya en un contexto más particular, pues les muestro para algunos de los 37 géneros de la familia, pues cuáles pueden ser los más importantes. Muchos, ya les mencionaba que Ficus, pues es el que predomina en la familia, es el que forma con más de 800 especies, al menos 800 especies, constituye el género emblemático de Moracia, pero otros géneros importantes es el género Dorstenia y el género Artocarpus, pero vean, la disparidad es mucha, ¿no? También esta tabla nos permite ver que hay algunos géneros que solamente tienen una especie, como Bagace, o el género Pulsenia, o Sparatosice. Entonces, nosotros podemos ver que, bueno, prácticamente estas imágenes nos permiten ver y nos permiten también empezar a observar pues, las características que pueden hacernos distinguir a Moraceae. Aquí aprovecho este dibujo para mencionarles que algunos autores, por ejemplo, en la literatura mencionan que este tipo de nervación, una nervación boclidódroma, en donde se forman ciertos arcos dentro de en la hoja, está la vena media y están esta especie de arcos que se forman por la unión de las venas secundarias entre sí cerca del margen y que no llegan a tocar el margen generalmente. Eso lo mencionan como una característica importante, pero
Realmente esto es bastante variable y lo vemos aquí, por ejemplo, con el género Morus, que no tiene ese tipo de venación. Pero bueno, algunos géneros pueden ayudar, ese carácter vegetativo nos puede ayudar. Pero realmente, ¿qué nos ayuda a distinguir a la familia? Bueno, pues primeramente su hábito. Hay una diversidad muy fuerte, muy clara en la familia Moraceae. Generalmente se reconocen como árboles que germinan en el suelo y se desarrollan a distintas alturas, pero generalmente se asocia con árboles grandes, pero mucho de su fama tiene que ver con estos árboles estranguladores, ¿no? Los famosos matapalos, o que bueno, tienen formas y formas extrañas por el crecimiento de sus raíces y que ya les explicaré después, pues, por qué tienen esta fisonomía tan peculiar, ¿no? Pueden ser árboles que germinan sobre otros y se desarrollan allí, pero también estas raíces secundarias, la germinación puede ocurrir directamente en rocas, como este Ficus petiolaris, y desarrollarse perfectamente ahí, ¿no? Y tienen unas formas muy elegantes y preciosas a la vista en los paisajes, ¿no? Pero también pueden incluir incluso lianas y, como ya les mencionaba yo, el segundo género de mayor diversidad, el género Dorstenia, tiene el hábito herbáceo, aunque a veces hay unas que se describen como arbustivas, pero predomina el hábito herbáceo. Entonces, desde el punto de vista de los hábitos, presenta bastante diversidad, varias formas de crecimiento y estrategias de crecimiento y germinación. ¿Qué otra cosa puede ayudarnos a distinguir la familia Moraceae? Siempre tiene hojas alternas, las hojas son simples. Las láminas generalmente puede ser entera, pero tiene otras formas, aserrada o incluso lobulada, como en las hojas del higo, de la higuera. Como característica muy importante es que tiene un exudado lechoso, generalmente en las ramillas. Muchas veces es blanco, a veces cambia a ciertos tonos en la corteza, pero siempre está presente, ¿sí? Otro carácter muy importante son estas estípulas que casi rodean por completo las ramillas, ¿sí? Las yemas terminales, y entonces son caedizas muchas veces, y entonces dejan una especie de cicatriz muy particular que incluso se puede ver en los troncos. Vean cómo son como reminiscencias del crecimiento que tuvo en algún momento la planta, y se observan pequeños anillos en el tronco. Una característica más que nos ayuda a reconocerlas de manera vegetativa, aquí lo estoy poniendo en este círculo rojo, es lo que yo le llamo yema terminal, que las estípulas que están aquí la protegen a esta yema. La yema terminal permite el crecimiento de las ramillas, la producción de nuevas hojas, y bueno, esta es muy característica, aunque a veces es difícil de ver. En esta especie, Ficus lapatifolia, que les muestro del lado derecho, va muy claro, es muy grande, pero por ejemplo en Brosimum o en otras especies, a veces es muy pequeña o difícil de ver. ¿Qué más tenemos? Que bueno, nada más les hago el comentario del exudado, y que a veces en Trophis, en un género que yo conozco, inicia en las ramillas y en el tronco de transparente, aunque después ya se convierte y adquiere esa tonalidad lechosa característica de la familia, ¿sí? Pero en general se cumple muy bien la presencia de exudado lechoso. Aquí les muestro cómo, por ejemplo, en esta especie, Pulsenia armata, la única que está en el género en América, vean esta yema tan grande y tan particular. Y bueno, aquí lo podemos ver de manera muy clara, las cicatrices anulares en las ramillas, y que nos permiten distinguir a la familia con mucha claridad, ¿sí? Pulsenia armata, pues como ya les comentaba, tiene una amplia distribución, es una única especie, la tenemos desde México hasta Brasil y
esa área del norte de Sudamérica. La diversidad de Moraceae también tiene que ver con la forma en la que se disponen sus flores, ¿sí? Aquí tengo esta imagen que tomé de Clement y Whiblin en 2009, en donde se hace un análisis de la evolución de cómo se van arreglando las flores. Y aquí les muestro, tienen diferentes arreglos, a veces pueden estar solitarias dentro del género, por ejemplo, las flores pistiladas en claricia, pero generalmente se asocian en racimos, se asocian en cabezuelas o algún tipo de arreglo particular, como por ejemplo en Dorstenia, en donde el receptáculo es aplanado y las flores las encontramos dentro, tanto flores pistiladas como estaminadas, ¿sí? E incluso se llega a tener el caso de que, bueno, estos arreglos complejos de las flores llegan a mostrar su mayor complejidad en el género Ficus, lo vamos a ver posteriormente. Pero esta es la apariencia de de varias de las especies de Moraceae. Vean los racimos, flores relativamente sencillas, estambres pocos, con dehiscencia explosiva, y muchas de las especies que encontramos en Moraceae tienen estos estigmas, generalmente son dos, y tienen estos estigmas que son plumosos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar después sobre este tipo de arreglo con respecto a la polinización. Aquí, en estas imágenes, se ven distintos arreglos en cuanto a las flores ya en vivo, pero aquí, como les mencionaba, pues en esta imagen del lado izquierdo se ve claramente pues esa diversidad. Y cómo han evolucionado de alguna manera estos arreglos de las flores. Con respecto a estas, ya un examen meticuloso nos hace ver que las flores son muy pequeñas. Pueden incluso carecer de sépalos. Son flores relativamente de milímetros de tamaño. Muchas de ellas no tienen color o son de colores muy pálidos, blanco, verde pálidos, ¿sí? Tienen flores unisexuales, que pueden tener de 1 a 6 estambres, pueden tener pistilodio, como en este caso, pero muchas veces carecen de pistilodio. Las flores pistiladas, por el contrario, no tienen estaminodios y generalmente solo vemos, perdón, el pistilo. El arreglo, como les digo, es muy diminuto y bueno, aquí les ilustro distintos arreglos. A veces, realmente, a pesar de que se indica que generalmente las flores pistiladas tienen 2 ramas estigmáticas, no siempre es el caso, ¿sí? Con respecto a los frutos, pues tenemos, muchos de ellos son carnosos. Vean la diversidad que hay. Este es hay una complejidad en cuanto a los frutos. En realidad, muchos de ellos son infrutescencias, ¿sí? Que tienen orígenes complejos. Algunas se forman de flores, como por ejemplo de periantos fructíferos que se le llaman. A veces es el receptáculo que se engrosa y se combina con las flores y nos da frutos complicados, como por ejemplo aquí en Artocarpus, el árbol del pan. Pero también podemos encontrar frutos relativamente menos complejos, como este que está aquí en Pseudolmedia, que es un fruto drupáceo, ¿sí? Con una sola semilla. Muchos de los frutos son carnosos, ¿sí? Y eso los hace importantes en varios sentidos para muchos frugívoros que muestran interés para consumir estos frutos exquisitos, ¿no? Las ser muy pequeñas o pues, y en este último caso carecen de endospermo, mientras que las que tienen las semillas pequeñas sí presentan esta característica de atributo que es el endospermo. Vean esto. De pronto pareciera que les estoy mostrando
alguna morácea rara, pero no, en realidad son especies de urticaceae, ¿sí? Eso, como yo les mencionaba, las urticaceae es la familia hermana de Moraceae y realmente a veces cuesta bastante trabajo separarlas de ellas. De hecho, lo discutía yo hoy con mi colega, con Víctor Steinman. Él amablemente compartió su opinión con respecto a cómo podría distinguir la familia Urticaceae de Moraceae. Coincidíamos que es un poco complicado, sobre todo porque siempre hay géneros que a veces permiten o que muestran esa familiaridad entre las familias y que las hace a veces no tan claras. Algunos aspectos que pueden hacerla distinta de Moraceae en algunos aspectos es que, bueno, el principal probablemente sea la presencia de exudado translúcido. Aquí lo estoy destacando en el género Myriocarpa. Vean esta gota que sale de la ramilla y aquí se ve el exudado translúcido como si fuera casi agua, ¿sí? Otro carácter que también se dice es que las estípulas suelen ser laterales y entonces no forman difícilmente esas cicatrices que vemos en las ramillas, ¿sí? Pero hay excepciones al respecto, sobre todo con la inclusión reciente de la familia Cecropiaceae dentro de Ulmaceae, perdón, dentro de Moraceae, perdón, dentro de Urticaceae. Cecropiaceae fue, por ejemplo, reconocida como una especie, como una familia independiente por Cronquist en 1985. Actualmente se reconoce como parte de Urticaceae y vean, parece una Moraceae. De hecho, vean esta yema importante, tiene también cicatrices, incluso en el tronco. Entonces, bueno, habla de esas dificultades en un determinado momento para separar claramente ambas familias, ¿no? Urticaceae, ¿qué tiene más? Generalmente hay un predominio importante de hierbas, pero también hay árboles como Cecropia, que ya les comentaba yo, que además hay muchas especies del género. Tiene frutos carnosos, pero también puede tener aquenios, generalmente aquenios que pueden ser secos. Uh-huh. Y otra característica más para distinguirlo es la presencia de cistolitos, ¿no? Que se ven, sobre todo en muchas hojas, cuando son delgadas, se ven como si fueran glándulas a contraluz. Pero bueno, insisto, las diferencias entre las familias a veces no son tan fuertes. Ahora, Moraceae, ¿cuál es su importancia en un contexto más global? Bueno, aquí yo les muestro las 24 familias con más de 1000 especies en el trabajo de Ulloa, en donde caracterizaron todas las especies vasculares que están en América. ¿Y saben dónde está Moraceae? Pues no aparece dentro de estas 24 familias. Lo mismo acontece si enumeramos o si tomo la tabla que nos da Villaseñor en el 2006. Moraceae no está aquí. Es decir, no es una de las familias con mayor riqueza ni a nivel de nuestro país, ni tampoco en América, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues lo que pasa es que, bueno, ya les mencionaba yo inicialmente que no es una familia muy diversa. De hecho, los sitios que muestran mayor diversidad están en Sudamérica. Vean el número de géneros y el número de especies. Destaca especialmente Brasil, pero pues México con 11 géneros y 53 especies se queda lejos de la riqueza de especies, especialmente de Brasil, ¿no? A nivel de estados, también pues no hay una presencia tan grande de la familia. Les comento, por ejemplo, de estos listados recientes que consulté. Bueno, hay pocos géneros y un número relativamente bajo de especies. Los que más destacan con respecto a su riqueza de especies son Chiapas, Oaxaca y Veracruz, estados tradicionalmente importantes por su riqueza, ya conocida no solo entonces para Moraceae, sino pues para otros grupos, ¿no? Y en general son los estados más ricos de nuestro país en cuanto a la flora, como ustedes bien lo saben. Uh-huh.
Sin embargo, a mí me gustaría llamarles la atención de que Morace, si bien no destaca por su riqueza, pasa otra cosa cuando nosotros tratamos de observar su presencia o su desempeño o abundancia que puede tener en los bosques que habita. Vean, por ejemplo, este trabajo de Gentry de 1988, donde él censó en distintos sitios en América, África y Asia con un tipo de muestreo siempre muy recurrente, en donde todas las plantas de 0.1 hectáreas él las censaba. Estas plantas leñosas incluía árboles, arbustos o lianas, deberían tener un diámetro a la altura del pecho, o las lianas en su base de 2.5 centímetros de DAP. ¿Y qué sucede ahí? Fíjense cómo la familia que predomina en África y en América son las leguminosas. En Asia son las Dipterocarpaceae. Pero ¿qué sucede si vemos Moraceae? Es la segunda más, en general, en muchos sitios es la segunda familia más importante en cuanto a las especies y la abundancia que presentan allí, ¿no? Entonces, eso pues ya llama la atención en otro contexto, que desde el punto de vista cuando nosotros nos enfocamos al componente leñoso, entonces Moraceae empieza a sobresalir como una familia importante. De hecho, aquí no lo destaqué, pero vean en este bosque de Dipterocarpaceae, aquí está Moraceae como importante en ese censo que realizó Gentry, ¿no? Indicios de esto también son corroborados por Telles cuando cuando enlistan Telles y colaboradores en 2020 las familias con más especies arbóreas en México. Y vean, Moraceae pues no está entre las primeras posiciones, pero bueno, ocupa la posición 16. Ahí sí ya tiene un papel importante al respecto, ¿no? Y bueno, es que vean este tamaño de árboles, este es un Ficus japonensis, ahí en la selva de los Tuxtlas, y bueno, vean el tamaño tan importante, y en cuanto a riqueza, pues bueno, pues ya destaca la familia en México, ¿no? De hecho, pues quiero llamarles la atención, aquí está ocupando la posición 16 con 43 especies, pero realmente a medida que sigamos profundizando en el estudio de las especies y podamos caracterizarlas mejor, probablemente ese número va a aumentar. Y aquí les pongo de ejemplo el trabajo de Hernández Esquivel, que se publicó recientemente, en donde, bueno, en el trabajo de Ficus de México, que publiqué con otros colegas en 2012, yo reconocía a una sola especie, Ficus aurea, y mencionaba que era una especie complicada de reconocer y que, bueno, requería de estudios más particulares para saber si era una especie muy variable o había varias. El estudio de Karen lo que nos mostró a través de un estudio intenso de toda el área de distribución de la variación morfológica y análisis en ese sentido de la forma de las hojas y atributos de los iconos, dio y permitió fortalecer la propuesta y delimitar de manera clara, en lugar de una especie muy complicada, 5 especies, ¿sí? Entonces, es muy probable que si nosotros hacemos estudios similares en ese contexto, el número de especies de Ficus, y en este caso Moraceae, pues va a aumentar. Con respecto a polinización, pues quiero comentarles algunas cosas. Si bien existen ejemplos de especies que son entomófilas, como en estos géneros que yo estoy destacando en este cuadro negro, muchas especies están en los bosques tropicales muy húmedos, también están en bosques secos, pero llama mucho la atención que varias de estas especies que están en los bosques húmedos, pues probablemente son, por su morfología, especies polinizadas por viento. De hecho, hay una publicación que aquí les comparto de Bagua y Cripps, que ya en los 80s indicaban que Trophis involucrata, lo demostraban, era una especie que, a pesar de estar en la parte baja del bosque húmedo, era polinizada por viento. A mí esto
me llamó mucho la atención y empecé a hacer observaciones en el área de los tuzlas, donde trabajé por 10 años haciendo el inventario de la flora y principalmente el herbario que ahí está de referencia. Estuve trabajando en eso en los 80s y bueno, yo lo que noté, por un lado, pues es que había varias especies de morácea, por supuesto, varias grandes, estaba Brosimo, estaba Pseudomedea, Pulsenia, y notaba esta morfología. Ya les mencionaba yo cómo las cabezuelas con flores estaminadas, pues eran muy evidentes, y yo notaba incluso que en los ejemplares cuando lo colectaba, quedaba polen dentro del ejemplar. Y bueno, luego notaba que los estilos estaban aquí receptivos y pues como a la espera de. Entonces me puse a hacer observaciones sobre la fenología y noté que las flores estaban principalmente de finales de enero, de diciembre, pero principalmente en febrero y parte del inicio de secas. Lo del inicio de secas, que estuvieran las especies aquí, pues no me sorprendía mucho. ¿Por qué? Pues ahí es un sitio favorable para que, si están las condiciones secas, las plantas puedan polinizarse a través del viento. Sin embargo, lo que me llamó la atención es que desde registro justo en la época de nortes, cuando hay mucha lluvia todavía, había especies que florecían, ¿sí? Está diciembre, enero y febrero, que es esta época de nortes que incluso se prolonga hasta febrero o incluso marzo. Entonces, ¿qué pude tratar de entender cuando analicé el microclima y los registros de clima en la estación? Pues lo que noté es que en la zona existía un patrón de precipitación muy interesante. En esta época, antes de los nortes, antes de que lluevan, los nortes son vientos fríos que se producen y que traen lluvia de viento polar, vientos muy fríos con mucha lluvia y muy fuertes. Sin embargo, antes de que eso suceda, 2 o 3 días antes de que eso suceda, ocurre un fenómeno muy particular. Vienen vientos del sur muy secos en la zona. Y entonces, durante esta época, lo que sucede es que esos vientos ayudan a la dispersión del polen y, por lo tanto, probablemente a la polinización de estas especies, y aquí se ven los frutos, ¿verdad? Y después, ya que ha ocurrido ese evento, pues no hay problema con que llueva, ¿no? Entonces, me pareció una explicación muy interesante de cómo la morfología nos ayudaba a entender estos patrones de comportamiento de polinización y de producción de frutos. Ahora, ¿qué pasa con ficus? Pues tengo que hablarles de ficus porque es realmente el que, como ya les comentaba, forma realmente el cuerpo principal de la riqueza del género, ¿no? Entonces, bueno, pues yo veo, si yo vuelvo a analizar los resultados de Ulloa y colaboradores, ellos dan los 23 géneros con más de 500 especies en América y por supuesto no está ficus, están géneros, están otro tipo de géneros como Piper, Epidendrum, árboles pequeños como Miconia, muchos géneros que tienen otra explicación, sobre todo su forma de crecimiento, que permite que se diversifiquen. No es lo único, pero es uno de los argumentos. En América no destaca y tampoco lo hace para México. Otra vez veo la tabla de Villaseñor en 2016 y aquí no está ficus, ¿sí? Y bueno, pues esto se entiende porque en los neotrópicos, pues la diversidad del género aparentemente falta estudios, pero bueno, hasta donde se conoce, pues solo hay 132 especies. Este autor nos da esa cifra, tomado de Berg, que es el especialista, que fue el especialista de la familia, y entonces, pues realmente, pues comparado con estos géneros con tantas especies, pues ahí no aparece ficus. Más sin embargo, otra vez, si nosotros vemos para ciertos bosques de baja elevación en diversas partes del trópico, nosotros podemos ver los géneros que tienen más especies, los géneros arbóreos que tengan más especies, y vean ustedes lo que sucede. Aquí en la última fila
les destaco la posición dentro de esos 5 que tiene ficus. Y ustedes pueden ver que en el paleotrópico, pues generalmente ocupa la posición 1, 2 o 3. En África, la primera o la segunda. Y en los neotrópicos, al haber menos diversidad, ocupa posiciones un poco menos importantes, aunque vean, en Perú, para Cochacashu, ocupa la primera posición, ¿sí? Entonces, nuevamente, pues a nivel de géneros arbóreos, pues ahí está Ficus, ¿sí? Esto se corrobora también a nivel con el estudio de Beach et al., que hicieron una prospección de todos los árboles del mundo y documentan que Ficus ocupa la 4ª posición, muy cercano a eucalipto, ¿de acuerdo? Y aquí ellos registraron 727 especies. Recuerden que se calculan más de 800. Entonces es posible que con un mejor conocimiento del género, la importancia de él pues va a ser mayor, ¿no? En el trabajo de Telles de 2020 que yo les mencionaba, a nivel de género, pues también ya encontramos a Ficus en la posición 13, con 25 especies. Entonces, es en ese contexto y contra ese tipo de géneros contra quienes tenemos que comparar a Ficus, ¿sí? Déjenme hablarles otras cosas de Ficus, ¿no? Aquí les pongo esta narrativa, estos textos que encontré en la literatura, y vean en este trabajo de Berg y de Körner en 2005, ellos ponen esta frase en donde dice que, pues, ¿qué les pasa a los botánicos que están locos, ¿no? Dice, realmente no sé qué piensan de estudiar un género como Eugenia, dice, pero de plano los de Ficus, eso sí estamos perdidos, ¿no? Eso a mí me llamó mucho la atención porque realmente yo tengo otra impresión de Ficus. Sí, es muy complicado, pero es muy interesante y ahorita les voy a tratar de explicar algunos aspectos de por qué me llama tanto la atención Ficus, o me llamó tanto la atención en mis inicios como botánico. Para contrastar esta afirmación en cuanto a que no hay que estudiar ficus y hay que olvidarse de ellos, está este libro de Shanahan de 2016, el cual les recomiendo. Es una lectura muy bonita en donde nos habla de por qué los ficus son importantes, ¿no? Y con una narrativa relativamente sencilla, pues nos habla y nos dice estas cosas. Yo rescato este párrafo en donde él nos dice que realmente la historia de la humanidad está muy unida con el género Ficus, ¿sí? Ellos han ayudado y nos han inspirado, nos han mantenido, nos han protegieron a nuestros ancestros y realmente son importantes en muchos sentidos. No solo desde el punto de vista espiritual, sino también nutricional para alimentarnos, o incluso tiene una importancia ecológica muy fuerte y también evolutiva. Entonces, pues vamos a ver por qué Shanahan piensa eso. Reconozcamos primero, en todo caso, pues, ¿qué es lo que caracteriza al género Ficus? ¿Sí? Bueno, pues tiene esta inflorescencia particular, ¿sí? Se habla, de hecho, que los ficus son árboles que no producen flores. Y sí, aparentemente, pues no producía, uno a primera vista dice, pues es que no produce flores, ¿no? En el campo los campesinos me dicen, no, es que ese árbol no echa flores, ¿no? Y claro que no, porque se trata en realidad de una infrutescencia compleja que está formada, está encerrada y en su interior tiene todas las flores unisexuales empaquetadas, ¿sí? Tiene una única abertura, el ostiolo, ¿sí? A través de la cual es el único acceso para los polinizadores de la especie, ¿sí? Que son pequeñas avispas. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, lo que nosotros estamos viendo, bueno, es estas partes críticas. Este es un sícono que está en una fase ya madura, prácticamente casi listo para dispersarse,
Y aquí podemos ver las semillas, ¿no? Lo que le llamamos semillas en ficus, y que en realidad son los frutos dentro de esta infrutescencia, ¿no? Tenemos, otras cosas necesitamos saber de esta estructura? Bueno, generalmente está sostenida por 2 a 3 brácteas basales, aquí están, pueden tener pedúnculo o no, ¿sí? Y el receptáculo, como ya les dije, dentro de su cavidad están las flores unisexuales, ¿ok? Entonces, pues no es que produzca flores, sino que estas están escondidas, empaquetadas, probablemente en un contexto evolutivo para proteger a las flores de depredación por algún tipo de herbívoro. Es una de las explicaciones que se da. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuanto a la diversidad de ficus? Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos. Hay individuos que pueden tener menos de 1 metro, pero pueden alcanzar en su reproducción hasta 50 metros, ¿sí? Vean el grado de separación de tamaño, ¿no? Pueden tener un diámetro de tronco muy pequeño o pueden tener de solo milímetros hasta pueden ser mayores de 1 metro. En cuanto al tamaño de las hojas, pueden haber muy pequeñas, no pueden tener cerca de 1 centímetro o hasta 2 metros, ¿sí? Entonces, en ese contexto nos habla de mucha plasticidad y mucha diversidad en cuanto a lo que nos están aportando cada una de las especies. Vean estas formas contrastantes, ¿sí? En cuanto a ellas, muchas pueden ser elípticas, pero hay acorazonadas, lobuladas, obovadas, etcétera, ¿no? Otra manera de ver esa diversidad es con respecto al tamaño de los higos. Son bastante variables. Aquí vemos para distintas regiones de África y de América y de Asia. Vean el tamaño. Aquí tenemos el número de taxa. Muchos tienen tamaños relativamente pequeños, ¿sí? Aquí de 5 milímetros, son higos pequeñitos, pero vean, algunos tienen hasta 4 centímetros. Yo les pongo los ejemplos, bueno, los más predominantes son alrededor de 1 centímetro. Aquí yo les pongo 2 imágenes que tomé del trabajo de los ficus de México del 2012, y en donde esta especie, por ejemplo, Ficus americana, puede tener higos de hasta 8 milímetros, muy pequeñitos, si los contrasto con los 4 centímetros que puede alcanzar Ficus insípida. La variación es bastante importante y eso tiene relación con varias cosas que suceden con respecto a la especificidad de polinizadores. Pero vean este hallazgo de no tiene demasiado tiempo, y esto que está sosteniendo aquí Weibling no es una guanábana, es un higo. Vean el tamaño que tiene, ¿sí? Es un higo enorme, es Ficus damaranopsis, que tiene en fresco, dice que puede tener un tamaño de 22 centímetros, ¿sí? Es una barbaridad de higo. Consideren lo que hay higos de medio milímetro, de 5 milímetros. Entonces, realmente a mí este hallazgo me impresionó muchísimo, ¿verdad? Hay otra especie similar a esta, que es Ficus brucei, que también puede tener tamaños grandes del higo, hasta 8 centímetros, ¿sí? Y vean también cómo la morfología también puede ser muy contrastante en cuanto a tamaño. Vean esta imagen, ¿no? Que es muy ilustrativa del tamaño de hoja que tiene Ficus brucei, ¿sí? O el tamaño de hoja de la Maranopsis. Aquí está un hombre montado en el arbolito, ¿verdad? Y vean también su forma. No pareciera un ficus, ¿verdad? Entonces, es impresionante ese grado de variación que presenta morfológica el género, y que posiblemente es una de las explicaciones que nos ayudan a entender por qué hay tantas especies de ficus en el mundo. Una relación de la importancia del ostiolo y su variación es algo que se ha hecho poco, aunque se han hecho algún tipo de observaciones generales en la literatura, y de ahí, de esas observaciones y de esa inquietud, fue que nació este proyecto de la tesis doctoral de Nadia Castro Cárdenas, en donde
para los dos subgéneros que están para 3 de las especies de cada uno de los dos subgéneros que están en México, el subgénero Pharmacosycia y el subgénero americane, perdón, la sección americane y la sección Pharmacosycia, disculpen, ella notó las diferencias en el ostiolo y encontró distintos patrones, incluso algunos que no habían sido detectados. El higo usualmente se había propuesto, por ejemplo, que tenía 3 tipos de brácteas. Brácteas superficiales que impiden que organismos ajenos a los polinizadores penetren al higo, brácteas intermedias que están aquí en color naranja y las brácteas más internas que dan hacia el receptáculo. Vean cómo la disposición puede ir cambiando y eso marca distintos tipos en las especies, e incluso en este estudio se pudo detectar otro tipo de arreglos, sobre todo, que es muy interesante, en el que las brácteas basales se convierten en una barrera para el polinizador y otros organismos, y entonces que es un hecho totalmente inédito para el género, ¿no? Y marca un nuevo tipo de ostiolo dentro del mismo. Entonces, el hallazgo, y eso que solo vimos 7 especies en este estudio, pues fue muy interesante, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aparte de esta diversidad que ya les que ya les mencionaba yo previamente, tenemos esto fue una de las cosas que a mí me empezaron a también llamar la atención cuando andaba recorriendo el bosque de la selva de los Tuxtlas, ¿sí? Vean, los matapalos son ampliamente conocidos por cómo se desarrollan estos organismos y por qué tienen esta apariencia tan particular. Muchas especies de ficus germinan sobre hospederos arbóreos, ¿sí? Desarrollan raíces hasta llegar al suelo, y una vez que están en el suelo empiezan a crecer las raíces de manera agresiva hasta sustituir y matar al árbol y quedar como un árbol establecido. Se trata de una estrategia muy avanzada evolutivamente dentro de las comunidades en donde hay una competencia fuerte por luz, porque en lugar de invertir en el crecimiento y tener que interactuar y competir por luz en el sotobosque al germinar en el suelo, como algunas especies de ficus lo hacen, o muchos otros árboles que están presentes en la selva húmeda, no, pues esta gana, entre comillas, tiempo, y de manera rápida tiene acceso a la luz. Eso le permite obtener rápidos recursos una vez que llega al suelo y crecer rápidamente, ¿sí? En su estudio de Berg y Conner nos hablan de que hay distintas morfologías de los matapalos. Esta es de los más impresionantes, probablemente, que le llaman el Banyan Model, ¿sí? Pero bueno, vemos que hay varias maneras Pero los matapalos son pues realmente increíbles y son muy característicos de los bosques tropicales húmedos, y a mí me asombra mucho más, de los bosques tropicales en general, perdón, porque también están en bosques secos. Pero a mí me asombra mucho más que esta diminuta semilla, que es que en ocasiones ni siquiera alcanza 1 milímetro, puede dar árboles de 30 o 40 metros, ¿sí? Y germinar de manera muy difícil de imaginar en oquedades, como estoy mostrando aquí, de Ficus cotilifolia, en una especie de leguminosa en el Balsas, en el poblado de Churumuco, y crecer hasta alcanzar estas dimensiones y establecerse y dominar el paisaje. Entonces, se me hace una estrategia muy bonita, muy interesante y asombrosa de los ficus, ¿sí? Otra cosa que cuando empecé a estudiar a ellos y que empecé a leer y que yo no conocía, bueno, pues yo colectaba los árboles cuando les veía los higos, pero no entendía nada de cómo se reproducían. Y bueno, para mí fue fascinante saber, por un lado, que tenían una relación muy particular con una avispa y requerían de avispas agaónide muy pequeñitas, de algunos milímetros, para producir sus frutos. Pero que esto era una interacción muy particular
que tiene al menos 90 millones de años y muy estrecha. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que había una relación muy fuerte entre una especie de ficus con una especie de avispa. Esto no es tan totalmente cierto, hay evidencias de que esto no sucede y puede haber excepciones en cualquiera de los dos sentidos, con respecto a la avispa o con respecto al hospedero, pero sí hay la certeza de que muchas especies, que en muchos casos, perdón, sí existe ese mutualismo entre la avispa y los ficus. Ambos requieren necesariamente se requieren para completar su ciclo de vida, porque es muy particular. Fíjense, aquí se los explico. El higo puede empezar como todos, como una yema de forma inmadura, esta fase A que se le llama, ¿sí? Pero cuando el higo está maduro, produce lo que se le llama la fase B o la fase pistilada, porque en esta etapa las especies de ficus, que son monoicas, producen las flores femeninas, están receptivas, ¿sí? Mientras que las estaminadas están inmaduras. Las especies son protoginas, definitivamente, siempre. Uh-huh. Y esto lo que permite es que una avispa entre y, por un lado, polinice las flores pistiladas de un cierto tipo, mientras que otras no puede hacerlo, sí las poliniza, pero además las oviposita, y ahí se va a desarrollar una generación de avispas. En esta etapa, de 1 a 8 avispas pueden entrar. Las brácteas que en ese punto que permiten el acceso se encuentran flácidas, o por lo menos sí permiten el acceso de esta avispa, y bueno, se lleva a cabo la polinización. La avispa que llega aquí, la avispa o las avispas que llegan mueren. Ajá. Después de eso ocurre durante ciertas semanas un desarrollo intermedio en lo que le llaman la fase C. ¿Qué es lo que sucede ahí? Se empieza a producir y a desarrollar las semillas, se empiezan a desarrollar la nueva generación de avispas y también empieza a avanzar la maduración de las flores estaminadas, hasta llegar a la fase D, así denominada, fase estaminada. ¿Qué sucede ahí? Pues una cosa muy interesante, porque en ese punto las flores están ya estaminadas, están maduras, la avispa puede tomar el polen con la ayuda de los machos que cavan un túnel a través del ostiolo o lateral al mismo, con sus mandíbulas muy fuertes. Esa salida permite que las avispas cargadas de polen salgan hasta otro higo en fase B. Mientras, dentro de esta están las semillas. La mayoría de los machos que son ciegos y no tienen alas se quedan adentro, y el fruto en ese momento, al permitir, al disminuir la cantidad de dióxido de carbono y entrar oxígeno, el higo empieza a madurar, y esto es lo que se comen muchos frugívoros, ¿verdad? El fruto puede cambiar de color, se pone flácido, y vean lo que tendríamos aquí potencialmente. No tendríamos sustancias nocivas, que esa es una de las ventajas que tienen los higos, y tendríamos insectos que aportan proteínas, y tendríamos también semillas que a veces pueden ser incluso depredadas, depende, y se trata de frutos extremadamente ricos y muy buscados por distintos tipos de vertebrados. Este ciclo, como les dije, ya es complejo. Es fascinante pensar que pues este dimorfismo que ocurre en las avispas y cómo está acoplado con el desarrollo de las fases del ciclo, ¿sí? Esto varía entre especies el tiempo de duración de cada uno, pero en términos generales es lo que sucede en este acoplamiento funcional y morfológico entre ambos interactuantes. Uh-huh. Este tipo de cambios, pues yo con un grupo de colaboradoras, pues lo he estado
tratando de caracterizar. Y vean, por ejemplo, aquí en este trabajo de Eva Piedra Malagón, que se publicó hace no mucho, tenemos y presentamos el desarrollo del higo en estas distintas fases. A veces hay ciertos autores que la fase todavía inmadura, la fase no pistilada, la dividen en dos fases, y la fase intermedia también la dividen en otras subfases. Pero bueno, en términos generales es lo que ya les comentaba yo, las fases de desarrollo, y vean cómo va cambiando la apariencia, ¿no? Tanto el color como el tamaño de los higos va cambiando. Aquí, por ejemplo, en la fase B, aquí se ve una avispa difícilmente, pero aquí está un acercamiento de una avispa femenina, ¿sí? Mientras aquí, pues están ya escapando y están los estambres maduros. Aquí el higo está completamente maduro en la fase E. Encontramos medidas y diferencias en cuanto al ostiolo y al tamaño del higo, distinto especialmente en las fases pistiladas, en la fase estaminada y en la fase de dispersión o en la fase madura para esta especie. Casos similares han ocurrido con otras dos especies que también en las cuales he participado en investigación de su ciclo de desarrollo. Aquí con Delgado Pérez tenemos esta especie que se separa o que se reconoce ya no como Ficus aurea, sino como Ficus tuerheimi, es parte del complejo Ficus aurea, y aquí se ven las distintas fases de desarrollo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Del lado izquierdo tenemos Ficus petiolaris también, desde la fase de botón hasta la fase ya madura, completamente los higos bien maduros, ¿no? Aquí estoy señalando, por ejemplo, los túneles que hacen los machos para que las hembras puedan escapar, ¿no? Aquí también se detecta para Ficus tuerheimi, y bueno, pues es interesante también que estas imágenes nos permiten ver que los higos pueden tener un desarrollo no muy sincrónico. Ustedes vean que, por ejemplo, en esta ramilla, los higos tienen el mismo estado de desarrollo, se ven bien, pero vean en esta cómo este higo está mucho más desarrollado que este está en una fase distinta de desarrollo que este. Y esto es mucho más notorio, por ejemplo, vean en Ficus pringlei, en donde este sícono está todavía inmaduro, mientras este está completamente ya en fase E. Caso similar se puede ver, por ejemplo, también en Ficus tuerheimi. Entonces, esa sincronía, cuando los árboles, bueno, se ha hipotetizado que cuando los árboles presentan densidades bajas o hay una detección de problemas para el mantenimiento de las avispas, el árbol se asincroniza para tener todas las fases de desarrollo dentro de su copa. Recuerden que el ciclo de vida de la avispa, no lo tienen que recordar porque no lo mencioné, solo puede esta avispa durar muy poco tiempo fuera del higo. Se estima de 1 a 3 días. Entonces, si la avispa no encuentra higos receptivos en fase B, pues entonces el ciclo se rompe y ya no la avispa muere. Entonces, por eso, esto es una explicación para este tipo de asincronía dentro incluso de las ramillas de una especie de ficus, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos decir de ficus? Bueno, ya les expliqué en las especies monoicas, en donde los síconos tienen las flores unisexuales, las pistiladas y estaminadas dentro de un mismo higo, lo que sucede, ¿sí? Esto no lo voy a explicar mucho más. Lo que sucede es que en especies del paleotrópico tenemos otro tipo de estrategia en cuanto a la disposición de las flores. Fíjense cómo tenemos dos tipos de sícono. Unos que se llaman, que denominamos y que son árboles macho. ¿Por qué? Porque los árboles solamente producen una nueva generación de avispas, ¿sí? Y producen flores pistiladas, estaminadas, perdón, ¿sí? No tienen flores que puedan evitar
que la avispa las polinice, y entonces todas las flores que se encuentran aquí, al tener el mismo tamaño del estigma y de los pedicelos, todas son ovipositadas. Y entonces este higo, ¿qué produce? Es donador de polen y produce una nueva generación de avispas. Por el contrario, en esta, que tiene unas características distintas a las de el higo que les estoy señalando aquí, el estilo es más largo y entonces la avispa no puede ovipositar, no puede alcanzar su ovipositor a, eh, no puede dejar huevos en el ovario de la flor pistilada, y entonces solo poliniza, muere y no tiene descendencia. Este higo solamente produce semillas. Entonces es una disfunción muy interesante, pero esto está restringido solamente para especies del paleotrópico. Todas las especies americanas son monoicas y tienen este tipo de estrategia en cuanto al desarrollo del sícono. ¿Qué otra cosa tenemos? Este complejo ciclo mutualismo, como ya les decía yo, es bastante dependiente. ¿Y en qué ha derivado? En que distintas secciones del género Ficus tengan un solo polinizador, un género que es solamente de avispa que las polinice, perdón, un género restringido y asociado a la sección. Por ejemplo, tenemos que para la sección Pharmacosycia que está en América, ¿sí? Los árboles que no son estranguladores, que son, digamos, terrestres, que germinan en el suelo, esas especies son todas polinizadas por el género Tetrapus. No se han encontrado hasta el momento excepciones al respecto. Y así sucede en varios de los casos. Vean aquí dos secciones con este género. En la sección americana tenemos el género Pegoscapus solamente para ella, ¿sí? Entonces, no es totalmente, no está acoplado tanto, tan fuertemente, pero sí hay en muchos casos, sí hay una restricción y un acoplamiento incluso del género con la sección de uno a uno, ¿sí? Oreosicia es otro de los casos. Entonces, eso pues es bien interesante, y nos habla entonces de que hay líneas de desarrollo de los polinizadores. Aquí, a diferencia de los dibujitos que ya les mostraba, aquí les muestro imágenes del estudio de Nadia Castro Cárdenas, que todavía es parte de su tesis de doctorado, y en donde lo que tenemos aquí son imágenes muy distintas de cómo es la morfología de las avispas polinizadoras de la sección Pharmacosycia y de la sección americana, ¿sí? Que es, en este último caso, Pegoscapus. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, tienen diferentes formas de cabeza, tienen también estos dientes que tienen mandibulares también son diferentes, tienen una distinta direccionalidad, pero lo más evidente que pueden ver es que en el género Tetrapus, pues el polen es transportado en todo el cuerpo de la avispa, mientras que Pegascopus no hace eso. Él tiene una conducta activa, por eso se le llama polinización activa, en donde él va, como las anteras no son dehiscentes, él tiene que, o si son dehiscentes, no, el polen no es tan abundante, la avispa conductualmente va, busca el polen y lo introduce dentro de estas estructuras que se llaman corvículas, y así, más protegido e incluso germinado, tenemos evidencia de que a veces puede germinar, no sabemos si puede ser fértil ese polen, pero incluso ahí ocurre fertilización, va más protegido, va menos expuesto que en Tetrapus, y entonces así lo transporta, ¿no? Entonces hay diferencias muy, muy fuertes, no solo morfológicas, sino ecológicas etológicas en su conducta, que hace que el acoplamiento sea todavía mucho más increíble de imaginar entre la avispa con su hospedero. Aquí les muestro otro ejemplo, nada más de esa diversidad. La hembra tiene alas,
Los machos son ciegos, ápteros, les comentaba yo que no salen del higo, ¿no? Las únicas que escapan de la prisión que significa el higo, una vez que se cierra en la polinización, en la fase de polinización el higo, las únicas que escapan gracias a la ayuda del macho, pues son las hembras, que sí tienen alas. Y eso, pues aquí lo vemos en el género Pegoscapus de esta especie de Ficus pringlei. También otro Pegoscapus, este es para Ficus tuerheimi, aquí está la hembra con sus alas, ¿verdad? Aquí se ven las corvículas, aquí también se ven las corvículas en donde se está transportando el polen, y vean el macho, totalmente distinto en apariencia a la hembra. También para Ficus pitulares, un caso similar, aquí tenemos las corvículas en la especie de Pegoscapus, y aquí está el macho, muy distinto a la hembra, ¿no? La hembra en color azul. Todo esto también se ha reflejado de otra manera desde el punto de vista morfológico. Uno puede evaluar esta conducta de polinización activa o pasiva en el género a través de lo que yo ya les he comentado, observando los polinizadores y observando el desarrollo de los estambres también, y además, pues, al haber una coincidencia, sobre todo en las especies americanas, con respecto a las secciones, pues eso ya nos da una pauta muy fuerte. Pero también nosotros lo podemos ver desde otra perspectiva, en el sentido de que el Helder, en un artículo que publicó muy interesante, y que aquí reproduce su tabla Koch y Rasplus en 2003, mostraron que hay una proporción distinta de anteras y óvulos en la polinización activa y en la pasiva. Es mucho menor esa proporción cuando es activa, la proporción de polen es mucho menor con respecto de, hay muy pocas flores pistiladas con respecto a la, perdón, hay pocas anteras con respecto a los óvulos, y eso hace que este cociente sea menor de 0.16. Cuando se obtiene ese cociente menor de 0.16, la polinización se puede inferir con cierto grado de certeza que es de tipo activa, mientras que si obtenemos un cociente mayor, la asignamos a pasiva. Y esto, como ya les dije, se acopla también con la morfología y otros aspectos, ¿no? Pero es una manera de corroborarlo mucho más. A diferencia, voy a cambiar de tema, a diferencia de estas sutilezas y este grado de especificidad fuerte que presenta Ficus con respecto a las avispas Agaonidae, que en general, como yo les comentaba, puede ser en muchos casos de 1 a 1, no pasa eso con los dispersores, al contrario. En las especies de Ficus se han considerado especies clave para el mantenimiento de los ecosistemas en donde se distribuyen, porque debido a que debe estar produciendo higos de manera continua, debido a que la avispa solo dura muy pocos días, como ya les comenté, fuera del higo, entonces necesitan estar produciendo higos en distintas fases de desarrollo. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos, distintos individuos a nivel poblacional, siempre tienen frutos, ¿sí? Hay picos de producción de frutos, pero generalmente durante el año siempre va a encontrar ustedes higos en todas las fases de desarrollo, y eso se explica, como les digo, mucho con la interacción que mantienen con sus avispas polinizadoras. Bueno, esta constante producción de frutos, sobre todo para épocas escasas de producción con respecto a otras especies a nivel comunitario, hace que se vuelvan muy atractivas. Aparte de que son muy nutritivas, ya lo comentaba yo, pero entonces una revisión que hizo Shanahan en 2001 registró muchas especies, cerca del 30% de las especies de Ficus que hasta ese momento, que para esas tenía información, en 75 países del mundo, y encontró que al menos 1.274 especies de aves y mamíferos consumen higos, ¿sí? Y documenta cada grupo.
dice que hay peces, hay reptiles, pero por supuesto, pero pues predominan sobre todo las aves y los mamíferos terrestres, los mamíferos, especialmente los primates, pero incluso llega a mencionar elefantes, especies de marsupiales, en fin, toda una gama de especies para las cuales es muy importante los ficus para su manutención y dispersión, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, resultados de ese análisis de Shanahan, y bueno, pues él notaba que para un gran porcentaje de las especies de ficus, pues sí, hay de 1 a 5 dispersores, pero miren, para algunas especies hay muchos dispersores, e incluso para Ficus microcarpa, una de las especies que se propagan más aquí en América, en áreas sobre todo jardinadas, ¿sí? Documentaron al menos 200 especies distintas que lo consumen, ¿no? Es la especie que, de acuerdo a la revisión, con más registros de especies distintas. Y aquí lo que ellos también notan es que muchas de las especies son consumidas solamente por un cierto grupo que él llama un gremio de frugívoros. Algunas especies solamente para aves, otras para murciélagos, otras para mamíferos arbóreos, ¿no? Entonces, aquí hay un desglose muy fino de las interacciones que ya no son específicas, de Ficus con dispersores, ¿no? E incluso lo mascolo en estos trabajos que estoy citando, ellos detectan y proponen que hay realmente síndromes de dispersión dentro de los higos, ¿no? Y que tenemos dos tipos de síndromes de dispersión, ¿no? Las de que son para aves, ¿sí? Que son frutos pequeños de color rojo. Y cómo lo explica de alguna manera, de manera fácil, no quiero entrar en detalles con respecto a eso, no vale la pena, pero él lo justifica que este tipo de colores como las aves no detectan colores, generalmente buscan esas copas que están llenas de este tipo de frutos y detectan colores, perdón, muy llamativos, generalmente rojos, negros, ¿sí? Pueden ser blancos también, pero serían los menos. Este es el síndrome característico para las aves. Aquí tenemos un tucán que lleva un ficus, creo, y mientras que para los mamíferos arborícolas o para los murciélagos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Frutos de este tipo, ¿no? De opaco, verde a amarillo, ¿no? Y que a diferencia de lo que sucede con las aves, que tienen que hacer un consumo rápido y eficiente, muy, muy rápido, sobre todo en tiempo, y de mucho recurso con respecto a los iconos que consume, es más pausada la estrategia de este tipo de mamíferos, y bueno, ahí ellos explican que no se requeriría en ese contexto eh, eh, una estrategia como esta. No quiere decir que sea tajante, pero en general ellos sí dicen que un predominio importante para frutos de este tipo, para íconos de este tipo, eso es para mamíferos, mientras que este sería para aves, ¿no? Entonces es interesante y bueno, en ese contexto, bueno, observaciones de historia natural, pues sí permiten corroborar ese tipo de situaciones muy interesantes con respecto a estas interacciones, ¿no? Otro aspecto que me interesa destacar es pues, la rareza que tienen las especies de ficus. Este trabajo ya lo publiqué hace tiempo, pero aquí yo les muestro la disparidad en cuadros de 1 por 1 grado de la presencia de especies de ficus, y se ve un claro gradiente en que hacia el norte empiezan a escasear las especies de ficus hasta prácticamente desaparecer, y que realmente su predominancia está en los sitios que son mucho más benignos o con condiciones climáticas más asociadas a bosques tropicales con climas A o sus variantes, ¿verdad? Y que están aquí, ¿no? Y ya lo veíamos, el estado de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, algunos estados también del Pacífico pueden ser importantes, pero especialmente estas áreas lo eran, ¿no?
Y bueno, aquí solo les muestro que hay una disparidad en cuanto al número o a la abundancia que pueden tener las especies de ficus en México, ¿no? Hay especies de amplia distribución, vean, como Ficus insipida y Ficus cotinifolia, que prácticamente reproducen este patrón de todo el género, ¿sí? Pero hay otras que están muy localizadas. E incluso esta, Ficus paraensis, se ha detectado en solo 3 celdas de 1 por 1, ¿no? Es una especie bastante rara. Contrasten ese número de celdas, como por ejemplo con Ficus cotinifolia, 67. Con eso, pues lo que se propuso en ese tiempo, propusimos en ese trabajo, que, bueno, Ficus pues mostraba un patrón muy interesante en cuanto a sus prioridades que podrían ser interpretadas para conservarlos, ¿no? A través de esta clasificación, una clasificación de Rabinovich que propuso en 1986, en donde tenemos 3 aspectos a considerar, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, hay especies que son raras, muy estrechas en su distribución, o otras que son amplias. Desde el punto de vista de la población, puede haber especies que sean muy restringidas, muy poco abundantes, muy restringidas en cuanto a los hábitats, muy especializados en su hábitat, perdón, que ocupan, a otros que pueden estar en varios tipos de hábitat, en varios tipos de vegetación. Desde el punto de vista del tamaño poblacional, puede haber especies muy abundantes, llegas a un bosque y las ves con relativa facilidad, mientras que otras son escasas. Haciendo un juego de las celdas, ¿sí? Lo que nosotros pudimos indicar en ese momento es que había especies que tenían por un lado una distribución amplia y tenían una especificidad no tan marcada, ¿no? Y aquí las estábamos poniendo. Aunque otras que tenían una distribución amplia podrían ser muy escasas poblacionalmente, como esta, Ficus membranacea o Ficus petiolaris, que en un determinado momento pueden no ser tan abundantes localmente, ¿sí? Esto puede variar, por supuesto. Esto fue tomado a partir de registros de herbario. Aquí lo más importante es estas especies, en donde tenemos especies que son de distribución geográfica restringida, ¿sí? Tenemos, de hecho, por ejemplo, aquí esta especie endémica, Ficus pringle, solo conocida generalmente del occidente de México, ¿sí? Y que además son escasas poblacionalmente y solamente están en un cierto tipo de hábitat, por ejemplo, Ficus pringle generalmente está asociada solamente a bosques tropicales estacionales, ¿sí? Las otras 3 a bosques húmedos, ¿no? Pero este es el caso más característico. Entonces, esto ya nos decía que, bueno, estas especies había que ponerles atención para ver qué pasaba con su eventual conservación en nuestro país, ¿no? Estos datos fueron, no los he corroborado recientemente, pero no parecen cambiar mucho. Aquí yo les muestro los resultados de este trabajo de Rojas Cortés, en donde publicamos el desarrollo del sícono de Ficus pringle, pero también con Ángela, también ella lo que hizo fue un análisis a través de los registros conocidos de la especie, de dónde potencialmente se podría encontrar la especie. Y vean cómo el modelo salió muy exacto, bastante interesante, y marcó claramente un área muy congruente a los registros conocidos de la especie, ¿sí? Asociada generalmente hacia el Pacífico y al área del Balsas, y con potencial aunque hasta ahora no se ha conocido, en esta área ya de Guerrero, ¿no? Entonces, bueno, está ese aspecto muy, muy interesante, y bueno, pues me falta hacer análisis para toda la familia en ese contexto, pero bueno, solo les comento que de igual manera, pues hay indicios de que hay especies muy, muy raras, como las que ya les destacaba yo, como es el caso de Ficus pringle. Estas, por ejemplo, Sorosea trofoides solo se conoce de una localidad en Uxpanapa, Veracruz. Sí, hay un par de registros que se conocen ahí.
o esta especie que se conoce de muy pocas localidades, esta especie de Dorstenia excéntrica, se conoce de Tamaulipas, Querétaro, en fin, de ciertas áreas muy particulares y que es necesario tratar de evaluar su estado de conservación, porque a través de los registros de herbario parece ser muy poco, muy rara su presencia en nuestro país, ¿no? Voy a terminar con con una manera más fácil de hacerlo, dando algunas ideas de la importancia de la familia desde el punto de vista utilitario, como ya les comentaba al inicio de la charla. Aquí está Lupita Cornejo, en donde pues parece que está pensando que si quiere o no quiere comer este fruto de Artocarpus. Realmente no tiene una apariencia muy buena, pero cuando la probamos está muy rico, es muy dulce y además, pues bueno, es una especie que un par, sobre todo de las especies de Artocarpus aquí en América, pues sí son apreciadas, ¿no? Incluso se les da propiedades medicinales, ¿no? Sí nos gustó, la verdad, consumir el fruto, ¿sí? En general, la familia tiene varios tipos de uso. Es conocida la importancia para la crianza del gusano de seda de Morus alba, además de que es comestible. Pero durante mucho tiempo, pues y bueno, incluso todavía, pues es importante para la seda de buena calidad, pues la crianza de de seda proveniente de los árboles que perdón, de la crianza de esta mariposa en el árbol de Morus alba. Otros usos, esta especie durante mucho tiempo y todavía se llega a utilizar, Proxonetia papífera, de hecho se cultiva fuera de su zona de origen para la obtención de papel. Castilla elástica y Castilla aulei se han utilizado su exudado ahora ya está más en desuso, pero durante mucho tiempo se utilizó para caucho y fabricación de neumáticos, incluso se decía que se podía llegar a utilizar para elaborar chicle, aunque eso es mucho más raro. Lo que sí está documentado es que las pelotas para el juego maya se hacían con este material, con el exudado de Castilla elástica. Un árbol famosísimo y supuestamente, bueno, no supuestamente, bastante desaprovechado en cuanto al potencial que tiene, es Brosimum alicasum. Tiene frutos comestibles. La semilla, en muchos lados la usan para producción de un tipo de café, ¿sí? El forraje es muy bueno para la crianza de ganado. La sombra no seca el pasto y entonces permite que incluso que el ganado paste con tranquilidad debajo de sus copas. Entonces, pues se usa con propósitos de restauración. El látex es medicinal, puede promover la lactancia, en fin, tiene muchas propiedades y eso probablemente se ha dicho que explica su abundancia en la península de Yucatán. Se dice que los mayas protegían la especie y la propagaban pues por los beneficios múltiples que otorga, ¿no? Entonces, se puede ver en ese contexto la selva maya como una especie de jardín, ¿no? No solo por Brosimum, sino por otras especies, pero especialmente por esta. Ficus petiolaris, famosísimo de aquí se extraía el papel amate, ¿sí? Es para hacer este papel y estas obras maravillosas de arte de pueblos indígenas. Ahora, debido a su escasez, sobre todo en el estado de Puebla, que es donde se hacen este tipo de artesanía con mucho más, es la fama ahí en el norte de Puebla, debido a su escasez, pues ya se utilizan otras especies, otras moráceas o incluso urticáceas, debido a la similaridad en cuanto a las propiedades de la corteza. Muchas de las especies tienen frutos comestibles. El tomatillo Pseudoalmeria glabre es delicioso, la verdad, a mí me gusta mucho, sobre todo estos que son bastante aciditos, son ricos, deliciosos, ¿sí? Trophis se come también. A mí me parece muy dulce, pero a la gente le fascina. En el área de los Tuxtlas, el abasbabi, ¿no? Con este fruto mueren, es bastante dulce, es de Pulsenia armata.
Y les comento que en general los ficus, como muchos de estos ficus de los estranguladores, al no tener sustancias nocivas, son muy ricas y bueno, yo cada vez que puedo me como frutos de ellos, son bastante ricos y dulces, ¿sí? Desde el punto de vista cultural, hay varias cosas que podría decirles, pero bueno, solo voy a mencionar dos ejemplos. Ficus bengalensis, Ficus religiosa, que están asociados mucho a la cultura religiosa en países del Paleotrópico, ¿sí? Se hacen artesanías con ellos, se pueden hacer bonsáis y, bueno, hay mucho que decir con ellos desde ese punto de vista. Incluso se habla que la Biblia, Ficus carica, era una de las 7 plantas sagradas y se dice que se le menciona en el Génesis como una planta que permitió alimentar a Adán y Eva. Uh-huh. Tiene Ficus carica, grandes propiedades además, y es una de las primeras plantas domesticadas. Se piensa que incluso coincide su domesticación con el inicio de la agricultura desde hace 11.000 años, ¿no? Pero es uno de los primeros alimentos muy nutritivos y asociados con el desarrollo humano, ¿no? Y esta es la última transparencia que les quiero compartir. Pues esto nada más es una reflexión de estos árboles introducidos que son originarios de Asia, de varias especies que se usan como ornamentales en áreas jardinales de las ciudades y en donde, bueno, pues tienen esa apariencia y que, bueno, ahí cuando están, como aquí en esta imagen de la ciudad de Morelia, pues son atractivos, brindan bienestar visual y en muchos sentidos, pues son muy... dan varios beneficios a la ciudad al disminuir las islas de calor, en fin, toda una serie de cosas y de beneficios que nos aportan, pero que a veces se hace un uso inadecuado de ellos al plantarlos en sitios en donde causan muchísimos daños, ¿no? Y de ahí su problema. Otro problema potencial es que el día en que haya una plaga como fuerte, como ocurrió con los eucaliptos en un determinado momento hace algunos años, estas especies se propagan generalmente de manera vegetativa y se trata prácticamente de clones, ¿sí? Entonces vamos a tener algún problema en algún determinado momento con ellos tal vez, ¿sí? Y bueno, pues con esto termino la charla. Gracias por su atención y me salgo. Muchísimas gracias, doctor. Pues bien dicho en el título, es fascinante lo que esta familia pantropical, pues la coevolución, yo me quedé impresionada con las avispas, la verdad. ¿Cómo es que tienen estas corvículas particulares, no? Para que se les llenen ahí de polen. Y además también, yo no sabía que los machos eran ápteros y ciegos y que nunca salían del cícono. Sí, no salen y algunos cuando cavan los túneles pues llegan a caer al exterior, pero son los menos, ¿no? Realmente la mayoría se queda adentro. Todo el tiempo y además, híjole, yo creo que a todos nos encantan los higos y es una fruta cara y de temporada. Sí. Dulce como la miel. Y muy pues nutritiva, bueno, muy sí, nutritiva. sobre todo también y ancestral. Le mandan saludos, Pedro Ramírez. Gracias, Pedro. Igualmente, saludos. Saludos de Néstor Fabio desde Colombia. Gracias. Desde Miahuatlán, Puebla, Guillermo, que siempre nos ve los plantásticos. Muy bien. Saludos desde Hidalgo, del Parral, Chihuahua, ¿cómo no? Desde Tamaulipas, y pues bueno, aquí tenemos la primera pregunta de nuestro colega Fernando de allá de Sinaloa, Pioleón. ¿Cuál es el tiempo o rango que tarda un ficus desde que germina en el árbol hospedero hasta que lo sustituye? Me imagino que se refiere al matapalos. Pues yo no conozco lamentablemente alguna referencia en donde se haya tratado de documentar eso, ¿no? Comparativamente es muy rápido,
La estimación de las edades en los árboles tropicales no es fácil. Ya hay métodos incluso con isótopos en donde se dan aproximaciones o por medio de anillos de crecimiento que sí se han detectado ya en especies tropicales, pero, pero pues no, para este caso en particular yo no conozco ningún dato, ¿no? Eh, lo que sí he notado es que, pues dependiendo de dónde se encuentre, el crecimiento puede ser mucho más rápido, tal vez en mucho menos años. Por ejemplo, en sitios abiertos, sobre todo, por ejemplo, en palmares, en comunidades de palmares o en pastizales, ahí crecen rapidísimo, pueden crecer rapidísimo y matar a las palmas, por ejemplo. En la que en lo que por la acción de los pájaros generalmente germinan. Pero en las selvas es mucho más lento, la competencia por luz, a pesar de que tienen esa ventaja de que están ya más accesibles hacia la luz, de todos modos hay un problema de competencia. Pero no conozco realmente eh, mucho de eso. Como el tiempo. Y En sí, cuanto a yo los he preferencia. visto en los zabales, en estas palmitas zabal. Ahí son, sí, muy marcados. O en las piedras parecen como si fuera como cera, ¿no? Así derretida. ¿Cómo se Sí, van? Bueno, muchas gracias, doctor. Mandan saludos nuestro editor del Macpalxochitl. Gracias, Leo. gracias, sí, lo vi la semana pasada, gracias. Sí, felicidades por la especie de Apocinacea dedicada a la doctora Susana Magallón. Leo, ¿ocurren patrones de polinización similares con otros grupos de Morace que no tienen síconos o son un caso muy particular en Ficus? La especificidad está documentada para Ficus. No conozco con detalle para otras especies entomófilas, pero generalmente, de lo que recuerdo, no se dice que son insectos generalistas como trips en especies de Dorsenia o en especies de Castilla. ¿Sí? No se mencionan ese tipo de cosas. De hecho, es raro ese tipo de interacciones tan específicas y se conoce solamente para ciertos grupos como las yucas, ¿no? En fin, son casos muy contados y este es de los pocos en donde existe un cierto consenso de que sí hay una coevolución bastante fuerte. Muchas gracias, doctor. Pues le mandan más saludos nuestra colega Irene de Aguascalientes. Sí, Irene, algún día voy a ir a revisar el herbario, ¿eh? No creas que se me olvida el herbario del INEGI. Aquí se pactan las deudas y se cumplen. Sí. Porque hay 45 testigos. No, sí voy a ir algún día. Dice Eliseo Bravo Acevedo. Antes que nada, muchas felicidades, doctor Guillermo Ibarra, por tan excelente trabajo con el género Ficus y en general de la familia Morace. El género Ficus es muy complejo para nosotros los mortales. Si algún día tuviese la oportunidad de venir a Quintana Roo, sería un honor que pudiese ilustrarnos con las especies de Ficus que se distribuyen en la región, ya que a mi apreciación y poca experiencia en el género, considero que podría haber muchas especies posiblemente nuevas. Ya no puedo leer más, perdón, porque como que la plataforma donde transmitimos me deja nada más leer una parte del comentario, pero el comentario se queda en la charla de la página de Facebook, doctor, pues para que ahí está completo, pero pues muchas gracias a Eliseo y pues ya tiene invitación para Quintana Roo. Pues sí, podemos tratar de ponernos en contacto en algún momento para verlo, Eliseo. Sí, puede ser que haya especies nuevas, no se descarta, pero es complicado, es difícil. Generalmente las especies de ficus han sido nombradas de muchas maneras. Ante esa plasticidad que ya les mostraba yo, los taxónomos tenían hacían propuestas de especies que a veces cuando vemos los tratamientos taxonómicos tienen muchos sinónimos, ¿no? Entonces, lo que nos pasó, por ejemplo, con el trabajo
de Karen Hernández es que realmente no teníamos que describir especies nuevas, sino solamente buscar el nombre válido, ¿sí? A través de ver los protólogos y examinar y pues ver cuál era el nombre correcto, ¿no? Y no sé, de pronto eso es lo que puede estar pasando, aunque, bueno, los ficus siempre dan sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, las plantas siempre dan sorpresas, México está lleno de sorpresas, y bueno, yo tengo ya bastante tiempo viendo los ficus y sí, veo complicado que haya especies nuevas. Tal vez exista una especie nueva dentro del trabajo de Karen Hernández, pero estamos a la espera de tener elementos más sólidos para hacer una propuesta al respecto. Uh-huh. Y es que son bien carismáticos, son bien bonitos. Sí, pues yo elegí el género porque precisamente quise ser taxónomo en algún momento y de mis inicios para hacer la maestría, y por eso la hice con el doctor Thor Wendt en el colegio de posgraduados, y lo que quise elegir un género con el que no me equivocara al identificarlo. Y dije, bueno, pues que sea ficus, ¿no? Y ahí, pero después descubrí todo lo de la polinización, la dispersión, todas esas maravillas, las utilidades que tienen, etcétera, y pues ya, quedé enganchado. Dice CNN. Muy buena charla, doctor, enhorabuena. Una pregunta, ¿existen híbridos naturales en los ficus de México? No es tan frecuente, pero sí hay algunas anotaciones que se han dicho que sí, que puede haber hibridaciones de ciertas especies en algunos ejemplares. Se ha documentado, por ejemplo, entre Ficus maxima y Ficus insipida, un probable híbrido, pero eso habría que tener bastante cuidado con respecto a ellas, porque sobre todo ya una inspección tanto en el campo como en el material del herbario nos habla de una gran plasticidad, ¿eh? Entonces, bueno, es complicado, es un tema complicado buscar híbridos, pero sí, en otros lares, no en México, pero sí en otras localidades, se ha indicado que puede haber híbridos de especies muy cercanas. Muchas gracias. Pues siguen llegando los saludos. Saludos al colega Gabriel desde la Sierra Norte de Oaxaca. Saludos, gracias. Caguadame. José Ernesto González Sori dice, la evolución floral ha favorecido la presencia de la unisexualidad en la familia Moraceae. ¿El tipo de polinización ha favorecido la diversidad en ficus? Pues dentro de las referencias sobre el tema, definitivamente se inclinan a que es un factor muy, muy importante, ¿sí? O sea que realmente la interacción ha hecho que el acoplamiento vaya haciendo ajustes en ambos interactuantes. Entonces se ha hecho existe una explicación de la riqueza en ambos grupos en ese contexto. Lamentablemente para las especies de avispas, eso no lo mencioné, no tenemos especialistas en México y hay muy pocos en el mundo que conozcan bien a bien. Y entonces, bueno, en los trabajos, por ejemplo, que presenté, pues no pudimos determinar las especies porque es muy complicado hacerlo solo con la morfología, porque incluso hay un fenómeno de especies crípticas dentro de las avispas, y entonces pueden presentarse una morfología muy similar, pero ser genéticamente muy distintas. Entonces ahí hay un problema que no es fácil y además de que hay que considerar que los hospederos son especies de larga vida, mientras que las avispas tienen generaciones muy rápidas, ¿no? De máximo 2 meses, ¿sí? Entonces ya tienes una nueva generación de avispas. Entonces las tasas de evolución son distintas. Son bien diferentes. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Dice Karen Hernández Esquivel, surge la pregunta de por qué los ficus estranguladores no se consideran parásitos, si eventualmente su hospedero muere porque le roban luz y nutrientes, y al final lo que hacen los parásitos. ¿Qué se podría decir? Saludos.
Pues no, pues en parte tienes razón, Karen, pero no sé, sí los matan, efectivamente, pero más que robarles, compiten. No es que tomen, por ejemplo, no tienen estructuras como en Cúscuta, Haustorios, en donde tomen, o en la Florantase, que tienen estructuras para secuestrar agua y nutrientes de la planta en donde están, sino que ellos son independientes con respecto a eso. Compiten por los nutrientes, compiten por la luz, ¿sí? Compiten por el espacio. Y desde mi punto de vista, por eso creo que no son parásitos, ¿no? Son unos competidores tremendos. Es Agresivos. lo que son, muy agresivos. Sí, es una forma de crecimiento muy evolucionada, tremendamente, ¿no? Es fascinante esa estrategia de cómo resolver el problema de competencia de luz en bosques donde ese factor puede ser no limitante, o donde la competencia de espacio, como en bosques más estacionales, donde no hay problema de luz, como en los caducifolios, pero el problema del espacio sigue siendo fuerte, ¿no? Y de los nutrientes, etcétera. Saludos, mandan saludos desde Perú. Gracias, Micaela Terroba. Gracias, invítenme para allá. Sí, A conocer claro. los picos de Perú. Ram Dila dice, saludos desde la Sierra Madre de Chiapas. Y Preciosa, Cristóbal, que preciosa también sigue los plantásticos, dice, felicitaciones por la charla, saludos desde el Puito, Jalisco. ¿Conoce viveros donde propaguen ficus y morus nativos? Gracias, siempre es un gusto escucharlo. Gracias, Cristóbal. No, lamentablemente no conozco, al menos no es algo que yo visite con frecuencia, pero no, aquí y es lamentable, que en los viveros solo se propaguen especies exóticas, y sobre todo crocata, microcarpa, lirata, a veces, pero sobre todo benjamina, ¿no? Entonces, Benjamina y Microcarpa son los que más encuentras por ahí, ¿no? Morus, definitivamente, probablemente Alba, pero yo no lo he visto tan recurrente. Probablemente en viveros grandes puedas encontrar de pronto alguna especie, ¿no? Pero los ficus tienen bastante potencial, y de hecho, pues estoy yo tratando de profundizar más adelante en la propagación de estas especies de los ficus, no solo nativas, a través de vegetativo, porque hay unas muy bonitas, por ejemplo, Ficus petiolaris es precioso, pero hay otras que no son tan conocidas y que son muy bonitas, como Ficus colubrine u otras, ¿no? Entonces, sí, es un área de investigación De oportunidad. y de importante, ¿no? Y además sí sería interesante porque en la medida en que los aprendamos a propagarlos, pueden servir con propósitos de restauración rápido, ¿no? O sea, crecen rápido, producen síconos rápido, etcétera, y entonces pueden ser muy atractivos para acelerar procesos de restauración, ¿no? Tienen muchas ventajas los ficus. Definitivamente en ese tipo de ejercicios deberíamos utilizarlos. Y además de que le encanta a la fauna. Sí. Bueno, pues por lo pronto parece ser que ya no hay más preguntas, solo menciona Leo, dice, por cierto, se dice que Buda alcanzó la iluminación bajo la sombra de un ficus, las plantas siempre presentes en los mejores momentos. Sí, así es. Sí, hay muchas anécdotas de cosas que Y pues pasaron con los bueno, ficus, ¿no? Y de ahí la importancia cultural que tienen, espiritual también. Ujú. así Sí, es, gracias por el también. comentario, Leo. Y dice Fanny Acosta, ya para terminar, en algunos viveros en Ajijic, perdón, sí, en algunos viveros en Ajijic hay viveros donde producen algunas especies cercanas a la laguna como Ficus petiolaris. Muy bien, muy bien. ¡Ay, ya! Hay que Llegó hacerlo más. Nadia. Muy linda charla, felicidades. Una pregunta, en el caso de la propagación de ficus, ¿qué pasaría con sus polinizadores? Saludos, Nadia.
Pues va a depender un poco de la especie, Nadia. Gracias, por las felicitaciones. Dependería un poquito de la especie y del contexto en donde se propague y cómo, ¿no? En algunos casos, si se trata de especies nativas donde la fuente de polinizadores está relativamente cercana, pues tal vez no haya problemas y podrían aparecer. Aquí tenemos un caso dentro del campus de Morelia, en donde yo traje a individuos de Ficus petiolaris y tienen polinizadores, ¿sí? El sitio no está tan lejano y existen registros de que las avispas pueden, como son transportadas por el viento, y pueden llegar de poblaciones que están a kilómetros de distancias, más de 100 kilómetros, ¿sí? Entonces, podría ser el caso, va a depender de la especie, de este sitio de origen y también de, pues, la especificidad, ¿no? Hay varios factores que ahí podrían pasar. Hay especies, sobre las no las introducidas, en muchos de los casos no tienen polinizadores. Ustedes revisen el higo y no tiene nada, no produce semillas, Ficus benjamina, Ficus crocata. Hay registros de que a veces algunas avispas nativas pueden penetrar y estar allí, pero bueno, yo hasta la fecha no conozco ninguna así bien. Pero sí hay por ahí registros que sí ha visto un acoplamiento de especies más cercanas con esa, ¿no? Yo la verdad desconozco hasta qué punto es desconozco los detalles. Y ya por último, muchas gracias, doctor. La última pregunta de LCO Camaño Onofre. Felicidades, doctor. ¿Todas las especies de ficus son susceptibles de ser propagadas vegetativamente? Yo creo que sí. Sí, encontrando el método adecuado, yo creo que sí. Es como yo lo veo, bueno, varias especies en el trópico húmedo se propagan de esa manera y son nativas y se propagan fácilmente, como te pongo de ejemplo, tal vez Ficus obtusifolia y otras especies de ficus lo hacen perfectamente y a partir de ramas relativamente grandes se dejan secar y se plantan y se desarrollan bastante bien. ¿Sí? De hecho, a veces se ven junto con otras especies que se utilizan como cerca viva, como el cocuite, la leguminosa, se me fue su nombre ahorita, de esta leguminosa, o de especies de eritrina o de alguna otra, de Sí, burseras y marubas sobre todo. Ahí se combinan especies de ficus vale. y yo creo que potencialmente sí puede ser el caso, ¿eh? Sí, serían áreas de oportunidad a lo mejor para estudiantes que también se interesaran por la familia. Sí, y explorar diversos aspectos en donde desde el punto de vista ecológico, evolutivo o práctico en cuanto a manejo, tenemos lagunas muy grandes, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. En nombre de todo el Consejo actual de la Sociedad Botánica de México, pues le agradecemos de verdad el tiempo brindado para iluminarnos en este tema, en esta familia, pues tan bonita, ¿no? Y que en algunos lugares pues, podemos ver árboles que bien podrían ser monumentos por estas formas tan extravagantes, como dijo, tan elegantes de sus frondas, ¿no? De todas sus ramas. Claro. Y pues bueno, nos estaremos viendo pues el próximo mes, ya estaremos avisando qué día vamos a tener el Plantástico, pero por lo pronto le hago la invitación al doctor y a todos quienes pues nos ven desde muchas partes de México a que ojalá puedan acompañarlos el próximo mes al cambio de consejo que va a ser en la ciudad de Zapopan, pero mañana estaremos compartiendo los detalles pues de toda la orden del día y pues ojalá, doctora, ya nos podamos ver el próximo mes en la ciudad de Guadalajara. Muy bien, muy Muchas bien. gracias a todos. Que No, pasen buenas noches y nos vemos gracias, en la gracias, Mané, otra próxima. vez y hasta luego entonces. Gracias, doctor.